¿De acuerdo? ¿Estamos? Informarnos, organizarnos, seguir enterándonos de cosas. Vamos a seguir, porque esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Y qué nos acaba de decir Calderón con miras a las elecciones del 2012? Lo dijo en el programa de Pedro Ferriz. Yo estoy impresionado de que no ha hecho más escándalo del que hizo. Dice Calderón, Pedro Ferriz dice, no, pues lo que yo veo es que ustedes son una estrategia de Estado y a largo plazo. Y dice Calderón, sí, miren, cuando se hagan estos combates contra la droga, contra los cárteles, hay una escalada de violencia, y nos dicen, y va a haber más violencia de aquí en adelante, ahí no va a haber más violencia, pero después de cierto tiempo, baja dramáticamente. Entonces, aguantemos tanto. Claro, la lógica es muy simple. Tú te mueres, llegas al paraíso, llegas al cielo, ¿no? Entonces, lo que dicen, aguanten esta escalada de violencia, porque después viene la paz. ¿Saben qué? No, perdóname. Lo que está diciendo este señor es que piensa llegar al 2012 con un país militarizado y que quiere hacer elecciones con los tanques en la calle. Yo quiero que tú me digas si en Ciudad Juárez puede haber elecciones libres mientras esto persista. El problema es severo y el proyecto de este señor es siniestro. Este señor, tiene un problema de necrofilia profunda. Se le refleja tanto en el hecho de que saca a pasear los huesos de Hidalgo, ¿no?, como en esta política y esta estrategia militar que ha echado a andar en contra de los mexicanos. Van 28,000 muertos según cifras de ellos. Van a haber más, Va a haber más. Entonces, ustedes digan, ¿nos desorganizamos? No. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que mantenernos organizados y pacíficos, porque eso no han podido hacer nada. No ha podido hacer nada. Seguimos llenando el Zócalo y seguimos siendo la única alternativa racional de nación que hay. Lo que hay que hacer es rehacer el pacto nacional, el pacto social plasmado en la Constitución del 17, lo tenemos que rehacer. Y eso es lo que nos propone Andrés con el proyecto alternativo de nación. Yo por eso estoy con él. Yo creo además que lo que seguramente, es decir, que están esperando eso. Mira, Calderón le pasó, y yo estoy convencido de que Calderón estaba esperando un estallido social este año, y todavía lo está esperando, ¿no? Porque es una fecha muy emblemática. Si lo es para la oposición, imagínate para él, y por supuesto que me entiende. 1810, 1910, 2010 pareciera que está como predeterminado. Yo estoy convencido que Calderón lanza el ejército a las calles para inhibir cualquier forma de protesta, digamos, armada, etc. Hay muchas denuncias, y esto deberían de preguntárselo a Rosario Ibarra ahora que venga, de desapariciones forzadas. Solo que muchas de estas desapariciones ahora se presentan como levantones, ¿no? Ya, fue un levantón del narco. Resulta que están desapareciendo gente de oposición. O sea, me explican eso. Cuando se dio la represión brutal a la APO en 2006, hubo varias desapariciones forzadas. El EPR denunció varias, incluso, no sé si ustedes recuerdan, es un atentado en Guanajuato y en Veracruz, en protesta por estas desapariciones forzadas. Entonces, yo no tengo datos, no tengo información al respecto, pero de que es posible, es posible. Y si empezamos a sumar las desapariciones forzadas en Oaxaca, en tal lugar, solo haciendo ese trabajo podremos ver si hay efectivamente un patrón. La impresión que yo tengo es que ahorita los grupos, digamos, armados de oposición mexicana están o esperando un mejor momento o pasaron a otras lógicas, y esto es posible que se haya dado también por la militarización del país. Lo que sí es un hecho es que han aprovechado la guerra contra el narco para levantar gente y para levantar incluso defensores de derechos humanos. Y esto es un problema serio. Periodistas, por supuesto, ¿no? Entonces estamos ante un problema complejo, ¿no? Ahora, cuando la gente se organiza y trata, las
vamos, ve el caso de Juárez. Ahorita los chavos, hay una chava que está en problemas, se organizó y ahorita está en Estados Unidos, lo que tú quieras, pero la salvó, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer comunidad, hacer equipo, hacer grupo, y ya es un problema urgente. Perdón, no sé si contesté tu pregunta. ¿Otra pregunta? Más razón, de hecho, Chomsky maneja una tesis muy parecida. Desde que Estados Unidos se metió en esa guerra, se metió, ¿no? Claro. Sí. ¿Alguien más? Pásame con confianza. Una vez está muy bueno el tema. Muchas gracias, Rafael. Radio Amplio. Una reflexión nada más que me vino a la cabeza cuando estabas haciendo tu plática. En alguna ocasión escuché yo a Hugo Chávez, a Evo Morales y a Correa decir que cuando sacaron a las DEA de sus países bajó mucho la bronca de entrada. La otra cosa que a mí me da cierta espinita con Buscalia es que cuando él habla es muy seductor cuando está criticando a Calderón, pero nunca lo oí, por ejemplo, decir cómo es posible que pasen, no sé, 10, 15, 20 toneladas de droga por 5 o 6 estados de los Estados Unidos y nunca se sabe nada. O sea, si pasaron por Juárez y llegan hasta Illinois con toda la tecnología que tienen los gringos, ¿cómo es posible que no lo sepan? Esa es una. La otra es las aduanas gringas. O sea, critican muchos a las aduanas mexicanas y es cierto, pero ¿qué pasa con las gringas? ¿Qué pasa con los jueces gringos? Hablan, por ejemplo, de que ya los cárteles mexicanos están en tercer lugar mundial. Eso a mí me da mucha risa porque ¿cómo sacan los rankings mundiales de mafiosos? Yo no me imagino que las pandillas del barrio de Watts en Los Ángeles permitan que lleguen los cárteles mexicanos a vender la droga así como así. Ni menos lo imagino yo en barrios de Nueva York, y de eso no se sabe nada. Entonces, yo siento que de alguna Buscalia tiene línea de ella, no sé cómo, pero lo veo muy fanatizado con Uribe, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensa usted de Buscalia? Mira, a ver, te voy a ser franco, Buscalia no es santo de mi devoción, pero de repente es el único que da algunos datos que son duros, ¿no? Por ejemplo, la investigación esta que se hizo a partir de fuentes de la PGR sobre quién era de qué cártel, eso lo dio él. Perdóname, es la única fuente que tenemos, la tenemos que citar, ¿no? Son datos duros que además no han sido desmentidos, pues hay que citarlos, porque además son datos buenos. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. La guerra contra las drogas es una profunda hipocresía de Estados Unidos, increíblemente profunda. Primero, Estados Unidos mantiene una política totalmente contradictoria en relación al narcotráfico. Por un lado, toleran el consumo y por el otro lado dicen que es un consumo prohibido. Perdón, si está prohibido, no lo toleras. Si a ti te agarran en las calles de Los Ángeles con una bacha de marihuana, no te hacen nada porque es para tu consumo personal. O con un pericazo de coca, no te hacen nada porque es para tu consumo personal. Entonces, es chistoso porque lo que hacen es que mezclan un gran mercado ilegal pero tolerado con un supuesto combate al narcotráfico que está muy publicitado pero que no es nada eficaz. Entonces, y Estados Unidos es por supuesto que la gran consumidora de drogas del planeta. Y hay políticas ahí que hacen que son muy chistosas. Mira, cuando se dio la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de los 20 y los 30,
Estados Unidos efectivamente, la mafia importaba alcohol de México, pero importaba más de Canadá. ¿Tú crees que hoy Canadá no le mete droga, a través de la frontera de Canadá no entra droga a los Estados Unidos? Yo quiero que tú me digas cómo le hacen para que no entre, ¿no? Pero ahí no se dan estos pleitos, ¿por qué? Lo más probable es que pues, no, simplemente no lo combatan y ya. ¿Por qué combaten también el tráfico contra la droga? Porque es lo que encarece el producto. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Álvaro Uribe. En una entrevista dice, bueno, estamos haciendo tan bien nuestro trabajo de combate contra la droga que ya subió el precio de la cocaína en las calles de Nueva York. Dices, oye, espérate, estos ¿El precio del camarón? pues sí, como sube el precio del camarón, ¿no? Y no solo eso, sino que yo decía, bueno, ¿y por qué recrudeció? ¿Por qué se recrudeció la guerra contra la droga en México? Y la explicación, ¿sabes? La mejor explicación la da a que no sabes quién, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari en Madrid tiene una conferencia muy buena en la que dice, la guerra contra la droga en México se recrudeció por dos razones. Primero, porque Estados Unidos es el principal consumidor de droga. Ok, está bien. La segunda es porque Estados Unidos decidió cerrar el flujo por el Caribe. Eso lo dice Salinas, ¿eh? Porque si ustedes ven un mapa de América Latina, de toda América, van a ver que si quisieran meter droga a Estados Unidos sin pagar una sola mordida, lo pueden hacer por el Caribe. Tú estás en Colombia, vuelas derechito a Miami y ya lo hiciste. Pero si cierran el flujo por ahí, obligan a que el flujo sea por acá. Pues espérate, si ellos pueden cerrar el flujo por allá, quiere decir que decidieron abrirlo por acá, perdóname. Y además te voy a decir una cosa, el negocio de la droga es un negocio muy curioso. Yo recuerdo, ahorita que tú decías esto de los embajadores, de que no dicen que la droga pasa por Estados Unidos y ahí no dicen nada. Mencióname tú un narcotraficante gordo que hayan detenido en Estados Unidos en los últimos 15 años. No hay. Porque en Estados Unidos, es decir, y esta explicación la dio en una ocasión un embajador gringo que se llama Jeffrey Jones, creo, Jones, ¿no? Dice, bueno, es que en Estados Unidos solo hay narcomenudeo, o sea, nosotros aquí solo hay, aquí llega a haber carteles grandes, pero llegan allá, y entonces llega la señorita Sue y el señor John, y ahí le reparten, ponen su tianguis, los narcomenudistas, los narcotraficantes mexicanos, y hay puro menudeo. No es cierto, no es posible. Eso no puede hacerse. No es posible que un señor, como los señores que manejaban, en un momento dado, un cártel michoacano manejaba el 40% de la metanfetamina que se consumía en Estados Unidos. ¿A quién se la vendía? Y no que ese señor se la vendiera a 10,000 consumidores, eso no puede ser. Y menos operando allá, ¿no? Traficaban con 2 o 3 gentes. Ahora, ¿por qué no los agarran? Yo estoy convencido de que a la gente, cuando hay un delincuente y que no lo agarran, cuando alguien goza de verdadera impunidad, es porque está metido en los círculos del poder. Y una de las explicaciones que hay de esto nos la da, por ejemplo, la larga vinculación que tiene la CIA y el Pentágono con el tráfico de drogas. Han estallado en Estados Unidos 2 grandes escándalos de tráfico de drogas que se han documentado y que el Pentágono ha dicho, varios. Uno es el escándalo que se hizo en la década de los 60 con el tráfico de heroína que iba del sudeste asiático. Y resulta que ahí se documentó que había una aerolínea que se llamaba Air America, hasta hay una película sobre el tema, con Mel Gibson y Robert Downey. Y Air America era una fachada de la CIA y se la pasaba traficando droga del oriente, del sudeste asiático, Estados Unidos. Y había incluso, no sé,